Amén. Leamos entonces esta porción de capítulo 12, versículo 16 al 21. Estamos trabajando en el tema de la mayordomía. Ayer trabajamos un subtítulo, ¿alguien lo recuerda? Ricos para con Dios. Y hoy vamos a dar la segunda parte de ricos para con Dios. Amén. Dice la palabra, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Amén. Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tomen asiento, pónganse cómodos. Vamos a tratar de salir a las 3 de la tarde. Bien, quisiera poner en contexto a algunos hermanos que no han venido en la semana, martes, jueves, sábado, no han venido por motivos de trabajo o por algunas otras ocupaciones, y hoy por la gracia de Dios están aquí. Y yo quisiera ponerlos en contexto. Estuvimos hablando acerca de un principio básico de la mayordomía el día martes, que Dios es dueño de todo, nosotros solo somos sus administradores. Que Él es dueño de todo por tres sencillas razones. Yo creo que ya los que están aquí lo saben muy bien. Es dueño porque Él es creador de todo. Génesis 1:1, Juan 1:1-2, Hebreos capítulo 1 nos habla de la creación. Él es también poseedor de todo lo que Él ha creado. Segunda razón importante, Él lo llena todo, Él lo posee todo. No hay un espacio vacío. Inclusive la física dice que no existen los vacíos. Todo está lleno de átomos, pero nosotros entendemos que tenemos un Dios que es espíritu y que es omnipresente, omnipotente, omnisciente, y lo llena todo y lo posee todo, y que Dios sustenta todo. Usted podrá leer el Salmo 104 y se dará cuenta que Él lo sustenta todo. Amén. Dios lo sustenta todo. Todos los animales, todos los seres creados son sustentados por Él. La Biblia dice que Él manda la lluvia, el rocío sale, hace producir la hierba, hace que las bestias se sacien, hace que los manantiales broten. Hermanos, Él lo sustenta todo, ¿verdad? Básicamente eso hablamos el martes. El jueves se habló de la bendición que tenemos nosotros los cristianos. Nosotros somos bendecidos por Dios y no somos una represa que contiene la bendición. Somos más bien un canal por donde la bendición viene, ¿verdad? Y de nuestra vida se sacian otros de la misma bendición de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ayer estuvimos hablando de algunos aspectos de la mayordomía. ¿Alguien me recuerda de qué estuvimos hablando ayer? ¿Perdón? ¿De la memoria? Sí, bueno, él está, sí, tenemos que hacer mayordomía en nuestra memoria. El Alzheimer nos está matando. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? La fidelidad del mayordomo. Tiene que haber una relación de confianza entre el Señor y el mayordomo.
y a esa relación se le mira un aspecto muy importante a quien será el mayordomo, que se llama la fidelidad. Y miramos algunos casos, sobre todo un caso muy puntual, el caso de Josué, un hombre que siendo fiel en la casa de Potifar, dio muchas ganancias a su señor y Dios lo prosperó en todo. Amén. Pues bien, tocamos también una partecita acerca del plan financiero de Dios para el sostenimiento del reino de Dios, ¿cierto? Y tocamos un poquito acerca de lo que era el diezmo en la ley, que era una obligación. El diezmo en la ley era una obligación y que se tenía que dar para el sostenimiento de los levitas y los sacerdotes de la casa de Aarón. Amén. Recordemos que en el Antiguo Testamento habían dos sacerdocios, uno que era administrativo y otro que era operativo. El administrativo era de la casa de Aarón y el operativo era el que se movía a hacer sacrificios, era el que presentaba ofrendas, era el que cargaba el mobiliario del templo, era el levita, ¿sí? Entonces debemos hacer diferencia, y a ambos, tanto al de Aarón como al levita, se le encargaron las cosas sagradas. Y leímos en el capítulo 14 del segundo libro de Deuteronomio, leímos que para ellos era el diezmo, y también leímos que el diezmo se podía vender, ¿sí? Para aquellos que dicen que el diezmo, como era solamente de granos, entonces hoy perdió vigencia. Entonces el diezmo se puede vender, y el dinero que te quede de lo vendido, entonces lo traes al lugar que el Señor Dios indicare. En el Antiguo Testamento Dios puso un lugar donde traer diezmos, ofrendas, primicias y votos, y ese lugar era el santuario. El santuario era el lugar que el Señor había escogido, y la Biblia dice que había que llevar los diezmos, las ofrendas, los votos, las primicias con alegría, pero se convertía en una obligación toda vez que por lo menos una vez al año un hebreo tenía que ir a ese lugar y presentar al Señor las ofrendas, los diezmos, los votos. ¿Hasta ahí estamos, hermanos? Hasta ahí estamos contextualizados, ¿verdad? Pues bueno, vamos a darle un poquito de continuidad a esta enseñanza, ya que es muy amplia, y la mayordomía, hermanos, nos enseña muchos aspectos importantes en la vida personal, en la vida profesional, en la vida administrativa de cosas materiales, y también en la vida espiritual. En la Biblia podemos entender que la mayordomía nos enseña, mire, la mayordomía nos enseña estos tres conceptos muy básicos: que a Dios se le adora en espíritu. La mayordomía enseña a adorar a Dios en el espíritu, ¿verdad? Porque tales adoradores busca Dios que le adoren. Amén. También al Señor se le sirve, la mayordomía nos enseña que al Señor se le sirve con la vida. Amén. Os ruego, hermanos, por la misericordia de nuestro Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Y no presentéis vuestros miembros al pecado, porque vuestros miembros o vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces todo nuestro cuerpo, nuestra vida en sí, espíritu, alma y cuerpo, están consagrados para servirle al Señor. Y a esos tres aspectos de la vida hay que darle mayordomía: al espíritu, al alma y al cuerpo. Amén. Nosotros somos humanos y tenemos que alimentarnos, comer, y eso tiene una mayordomía y una administración. También somos afectivos porque tenemos un alma, y en nuestra alma, hermano, están todos nuestros afectos y sentimientos. Somos personas que necesitamos amor, necesitamos
recibir cariño, afecto, y necesitamos darle una buena administración a todas nuestras emociones y sentimientos. Y somos también, por encima de cualquier cosa, somos un ser espiritual. Nosotros somos espíritu, solo que Dios nos dio un cuerpo. No es que somos un cuerpo y a ese cuerpo se le dio espíritu. Nosotros somos un espíritu y a ese espíritu se nos dio este estuche que llamamos cuerpo. Y todo hay que administrarlo. Amén. Hasta ahí estamos bien. Entonces hay 3 aspectos en la vida que tenemos que tener en cuenta. El tercero es que a Dios no solamente le servimos con nuestra vida, amén, y que a Él le adoramos en espíritu, sino que también le honramos con nuestros bienes. Y vamos a entrar en materia. Al Señor le honramos con nuestros bienes. ¿Qué dice Proverbio 3:9? Ahorita ponemos las diapositivas. Mire lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová. Ahí está como en otra versión. Honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Nuestra versión dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y como consecuencia de esa honra a Jehová, y es el principio de la siembra y la cosecha. El principio de la siembra y la cosecha es que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero el principio en el Señor es con abundancia. Amén. El Señor multiplica tanto lo que nosotros sembramos, que mire lo que dice el versículo 10. Y rebosarán. Alguien que me ayude, que lo tenga por allá. Amén. Y rebosarán de mosto. Entonces, la promesa en el Señor es una promesa de multiplicación. Dios es experto en multiplicar. Pero cuando el Señor ve honra en sus hijos, que nosotros le honramos a Él, entonces Él se mueve también a multiplicar y a hacer su trabajo. Cuando nosotros creemos al Evangelio, nosotros creemos y el Señor nos da un paquete. En el paquete del reino hay unas bendiciones que abarcan a la iglesia del Señor. Amén. Pero también hay un paquete que nosotros tenemos que asumir, y es un paquete de responsabilidades y deberes cristianos. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 13 de Romanos, versículo 6, Romanos 13, versículo 6, leamos, hermanos, lo que dice en algunos aspectos de la honra. Bueno, leámoslo por acá entonces. Romanos 13. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. El 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Nosotros al Señor le debemos honra. ¿Cuántos creen que al Señor se le debe la honra? Cuando el Señor se le manifestó a Juan en el cielo, Juan lo vio en un aspecto diferente a como él lo había visto en la tierra.
y por allá se oyó una voz que decía que el Cordero es digno de recibir toda, ¿sí? Y entre esos atributos que el Señor es digno de recibir está la honra. Entonces el Señor es digno de que lo honremos. Amén, gloria al Señor. Y no porque Él necesite de su dinero, no porque Él necesite una chequera suya, porque hay gente que no da para el reino de Dios porque la Biblia dice que el Señor no necesita estas cosas tuyas, ¿verdad? Y yo lo creo, o sea, Dios no necesita un centavo suyo. Es más, el Señor coge y le da una bofetada al que piensa así y lo deja noqueado. Leamos el Salmo capítulo 50, lo que el Señor dice al respecto. Mire cómo dice el Señor de bonito esto. Versículo 9. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Y esto tiene una razón de peso. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. El 11. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos, ¿qué? Me pertenecen. Y mire el versículo 2, esa bofetada que le pega al hombre. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti. Hermano, Él nos está diciendo, ¿sabe que ustedes son unos muertos de hambre? Eso es lo que nos está diciendo el Señor, con todo respeto. Él nos está diciendo, mire, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. ¿Y saben por qué yo no te lo digo a ti? Porque mío, aleluya, gloria a Dios, es el mundo y su plenitud. ¿Qué quiere decir plenitud? Todo lo que lo compone. Aleluya. El cielo, la tierra, el agua, los minerales, los vegetales, el oxígeno, el hidrógeno, todos los metales pesados, los líquidos, todos los animales que se mueven en el cielo, los que se arrastran, los que nadan en las aguas, todo, absolutamente todo le pertenece a nuestro Dios. Como dijo el salmista, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Gloria a Dios. Entonces, el Señor no se va a saciar de tu dinero. Él no está allá esperando que usted pase el cheque para Él pagar la renta del edificio del cielo. No, Él lo creó todo. Sencillamente Él es dueño absoluto y universal de todo. Entonces estamos frente a un Dios que me puede dar. Cuando yo entiendo que Él es dueño de todo, yo sé que si yo no tengo y le presto a Él, Él me da y me da con creces. Él responde a mi necesidad, Él responde a mi enfermedad, Él responde a todos mis afectos, Él responde a mis falencias, Él da la cara y responde por sus hijos. Gloria al Señor. Entonces, cuando yo entiendo el Dios tan grande que yo tengo, que me va a doler dar para lo que es de Él, para lo que es de su obra. Entonces, en el Antiguo Testamento esto se hacía gravoso para muchos. Sin embargo, mire, el problema para Israel
era que lo obligaran a dar el diezmo, porque ellos decían, yo quiero dar más. Entonces mira lo que dice, ayer lo leímos en Deuteronomio 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus granos, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Entonces la gente lo hacía por temor, y lo tenían que hacer, por temor, y lo tenían que hacer. La gente tenía que alegrarse a las malas. El que no quería tenía que llevar el diezmo a las malas, era una obligación de la ley. Amén, gloria a Dios. Esto es lo que nos está enseñando. Pero la palabra decía indefectiblemente. La palabra indefectiblemente tiene dos contextos. Es decir, el diezmo es la 10ª parte, no es el 11, no es el 15, no es el 20, pero tampoco es el 9.9, es el 10. Amén, es el 10. Entonces no podía tener defecto en términos cuantitativos. ¿Qué es cuantitativo? Es decir, que me mide la cantidad. La cantidad era la 10ª parte. Entonces no podría tener defecto, era el 10%. Y la otra parte era cualitativa. Aunque lo hacían con temor, el Señor les había enseñado a dar con alegría. Entonces, si usted no llevaba la cualidad del gozo, la calidad de la alegría, de la felicidad para honrar al Señor, entonces, aunque llevara en porción la 10ª parte, tenía defecto. Tenía defecto. Porque es que al Señor se le honra con alegría, con amor. Amén. Y yo quiero que, hermanos, entendamos eso, porque es que en la gracia, ahora en la época que nos ha tocado a nosotros, la iglesia, las cosas no se manejan a rajatabla. Aquí no podemos obligar a nadie a que venga a traer un diezmo. A nadie. A nadie, hermano, se le puede investigar cuánto se gana y se le tiene que obligar para que venga a traerle al Señor las ofrendas. A nadie. Usted tiene que estar tan convencido de la bendición de Dios para el que da, que sencillamente usted, por agradecimiento, el día en que recibe lo suyo, su pago, usted aparta siempre lo primero para el Señor y lo trae con alegría, con la misma regla, indefectiblemente para el Señor. Hermano, la iglesia debe entender eso. Nosotros no damos porque el pastor lo necesita, aunque él necesita. Nosotros no damos sencillamente porque el pastor se está muriendo de hambre. Hermano, vea, si usted no da, el Señor mandará cuervos. Si usted no trae lo que le corresponde al Señor, el Señor se levantará de alguna manera la forma de sustentar a sus hijos, porque es que ellos, los ministros, tienen una promesa de un contratante. Ellos hicieron un contrato y no lo hicieron con cualquier persona. Ellos un día dijeron: yo voy a dejar casa, yo voy a dejar familia, voy a dejar empresas, voy a dejar negocios. Y ese fue el cuestionamiento que Pedro un día le hizo al Señor. Pedro era avispadito, el hombre le gustaba tirar números. Y un día, viendo que ya se le había enfermado su suegra, que no tenía medicamento, pues el Señor la había sanado, que él había colgado las redes, pero que de pronto las cosas por su casa de pronto era que no iban muy bien.
Y echando números le dijo al Señor: oiga, Señor, nosotros le hemos dejado todo, pero nosotros hemos hecho un contrato con usted. Un día usted nos dijo: síganme, y nosotros lo seguimos. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Alguien que me lo diga por allá. ¿Cómo? Dígalo duro. ¿Cómo? Vea, no hay sobre esta tierra quien haya dejado padre, madre, traduzcámoslo a nuestros días, empresas, negocios, amén, universidad, hijos, tesoros, aspiraciones personales, porque hay en el ministerio hombres que querían ser abogados y ejercer el derecho, pero ellos hicieron a un lado hasta sus propias aspiraciones para seguirme a mí, y no haya de recibir en esta vida 100 veces más, y como fin allá en la eternidad, amén, la vida eterna. Entonces el Señor nos promete en esta tierra 100 veces más. Oiga, Él es el que paga el 1 por el 100. ¿Quién paga así? No paga nadie así. Entonces la iglesia, hermanos, debe entender que el pastor tiene un contrato con Dios, y es Dios quien lo sustenta. Si la iglesia no ofrenda, se irá a la ruina. Si el creyente no diezma, no aparta las primicias, allá usted, con Dios cómo se la arreglará. Porque la gracia no te va a obligar a nadie lo va a obligar a que traiga los diezmos. Y el hecho de que hayan iglesias donde sí obligan, hayan congregaciones donde sí obligan, donde hay pastores, profetas, apóstoles y evangelistas que detrás de una máscara se camuflan para robarle a sus feligreses, eso no quiere decir que no esté establecido en la Biblia que al Señor hay que traer lo que es de Dios, porque al César se le da lo que es de César y a Dios se le da lo que es de Dios. Entonces, en el cuestión de mire, las ofrendas no son cuantitativas, es una diferencia con relación al diezmo, pero las ofrendas sí son cualitativas. Es decir, las ofrendas tienen, ¿qué es una ofrenda? La palabra ofrenda viene de la palabra ofrecimiento, ¿verdad? Es decir, usted ofrece a Dios algo, no necesariamente dinero. Todos los que estamos aquí le hemos ofrecido a Dios nuestra vida. Le ofrecemos a Dios alabanza, adoración. Le hemos ofrecido al Señor fidelidad. Le hemos ofrecido al Señor apartarnos del pecado, y a eso se le llama santidad. Amén. Santo es separado. Hemos decidido en ofrecimiento a Dios separar nuestra vida para Él, y eso es una ofrenda también para el Señor. Pero no hay una medida para la ofrenda, y ahí era donde el hebreo se alegraba, porque el hebreo decía: con el diezmo me racionan, pero me desquito con la ofrenda. Amén. Entonces el hebreo traía por montones las ofrendas, porque él decía: cuando yo ofrendo a Dios, Dios me da más. Y eso era una práctica de los hebreos, y hasta ahora muchos de ellos lo practican, y es una nación muy, muy bendecida por Dios. Entonces, hermanos, la ofrenda no era cuantitativa, pero sí cualitativa. ¿Ustedes recuerdan a Caín y Abel? ¿Cuál fue la diferencia entre el uno y el otro? Hebreos 11:4 nos da la respuesta. Por la fe, Abel sacrificó más que
excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó buen testimonio, y muerto este hombre, ¿hace cuántos siglos se murió? Dice la Biblia que de su ofrenda y de su testimonio todavía se habla. Entonces, la fe, al dar la ofrenda, hace una diferencia tan grande que la fe va más allá de lo que ve el ojo. Y aunque el ojo de Caín solo vio verduras, el ojo de Abel vio lo más gordo, vio lo primero, porque trajo las primicias y lo más gordo de las primicias. Por lo general, el primer fruto, mire, el primer fruto siempre es flaquito, pequeño. Sí, los que conocen de cosechas, lo primero que nace de un mango son manguitos chiquiticos, no. Pero este hombre se fijó que entre todo lo chiquitico debía llevar lo más grande, lo más gordo. Seguramente un animalito puede parir muchas veces, y la primera vez no iba a parir tan gordo, pero él, de entre todos los animalitos que habían parido, escogió lo mejor, lo que él veía más grande, más gordo. Hermanos, porque para el Señor siempre será lo mejor. Siempre lo he dicho, para el mejor, lo mejor, lo mejorcito. Entonces, la intención de la ofrenda cuenta. Por eso se le enseña a la iglesia a dar la ofrenda de manera adecuada. ¿Qué es que hay que darla de manera adecuada? Que, hermano, no escoja el billete más roto, más viejo, más arrugado. Si es en dinero, trate de separar. Mire, lo que Pablo le recomienda a la iglesia es: cada uno, el primer día de la semana, separe. Es decir, usted con cuidado en su casa, allá donde nadie lo ve, hace un compromiso en secreto con Dios, y usted separa lo que va a traerle al Señor y lo guarda, y usted lo trae al Señor, pero, hermano, que sea de calidad. No es que usted va a escoger por ahí el billete más roto, el más viejo, el más rayado, con el número ahí de teléfono de Paula ahí arriba. ¿Sabe que todo con una lista de mercado hay el billete de 1,000, una libra de papa con un billete de 1,000? A mí me ha tocado mirar más de un billete de esos. Hermano, traigamos para el Señor lo mejor, indefectiblemente. Que esa palabra no se nos borre, indefectiblemente. Ahora, en la gracia, ya en la gracia, el apóstol Pablo nos enseña a ofrendar y a dar para el Señor, para el sustento de los obreros. Primera a los Corintios, capítulo 9. Mire lo que dice Primera a los Corintios 9, Pablo haciendo una apología al derecho que tienen los apóstoles o los pastores a ser sustentados por el Señor. Él dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros?
pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y hay una pregunta que yo les hago a la iglesia en esta mañana. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Mire, esta es la orden de Cristo. En la ley era una obligación, pero ahora Cristo ordenó que los que participan y viven del evangelio, participan en la expansión del evangelio a través del reino de Dios, vivan también del evangelio. Amén. ¿Y cómo es vivir del evangelio? Ayer estuvimos haciendo un recorderis de lo que pasó en la iglesia primitiva. Un plan financiero que fracasó. La iglesia primitiva fracasó en el plan financiero, porque ellos vendieron todo lo que tenían lo vendieron. Y cuando uno se queda ahí líquido y no se muere pronto, sino que la barriguita sigue pidiendo, entonces se meten líos, se meten problemas. Si usted tiene una única empresa y porque creyó al evangelio la vende porque dice que el Señor viene pronto, y resulta que el Señor todavía no viene, sino que se va a tardar unos añitos, ¿usted qué va a hacer? Eso le pasó a la iglesia primitiva. Ellos creían que el Señor venía ya mismo. Cogieron y vendieron todo y se metieron en problemas financieros. Todavía el evangelio y el plan financiero de Dios, ellos no lo querían practicar como estaba establecido en la ley, porque ellos decían, ahora en la gracia hay libertad. Y entonces esa libertad los hizo que no dieran el 10, sino que lo dieran todo, el 100%. Y esa libertad con la que ellos lo hicieron, seguramente muchos se murieron y están esperando la trompeta final. Están salvos, pero muchos se murieron con hambre. Muchos se murieron con necesidad. Y usted mira en la primera y en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, cómo recomendaba Pablo recoger ofrendas para los hermanos en Jerusalén, porque el plan financiero de ellos falló. Porque es que el plan financiero de Dios ya estaba establecido. Era el 10%. Hermano, y el 10% es un plan perfecto. Eso no necesita arandelas. Es más, si el Señor hubiera establecido el 90 y para nosotros el 10, estuviera bien y nos hubiera rendido y nosotros podíamos vivir bien. Pero Él quiso que fuera el 10. Y Él lo estableció para la expansión del reino de Dios, y los primeros apóstoles no lo entendieron así. Tocó más adelante con los porrazos y los golpazos de la vida. ¿Ya está listo? Tocó más adelante entonces entender que el plan financiero de Dios era perfecto y que era vigente. ¿Qué fue lo que perdió vigencia? Perdió vigencia la obligatoriedad, es decir, que en la ley se obligaba. En la gracia ahora nosotros entendemos, porque el dar no perdió vigencia, nunca ha perdido vigencia. Ahora cobró vigencia es dar con liberalidad. Y leamos entonces lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, ¿cómo? Cada uno dé. O sea, no es que te vas a cohibir de dar, dice, de cómo propuso en su corazón. Y mire que aquí la expresión es
cualitativa, es decir, no con tristeza, ni por necesidad. Recuerde que el Señor nos ha dicho que somos unos muertos de hambre. Aleluya. Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Aquí está hablando Pablo acerca del Salmo 112, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. ¿Queremos fruto de justicia aumentados? Entonces demos no con tristeza, no por necesidad, con alegría, porque el Señor ama al dador alegre. Queremos ser prosperados en nuestra vida, hermanos, practiquemos las finanzas que el Señor dejó establecidas en su santa palabra, y verá cómo nos va de bien. No es, hermano, hay personas, y voy a invitar a mi esposa para que vaya pasando por acá, porque ella me va a ayudar en una parte. Hay personas que tienen una cantidad de complejos al dar para el Señor. Otros tienen doctrinas erróneas al dar para el Señor. Y otros son exagerados al pedir cosas que realmente el Señor no necesita. Estamos viviendo en la era donde están predicando el evangelio de la prosperidad. Y yo creo que Dios prospera a sus hijos. Yo creo que Él nos llamó a prosperidad, pero detrás de esto hay un andamiaje para estafar a los incautos. Y la iglesia lo debe saber. Están enseñando a las iglesias a pactar cosas que no están en la Biblia. Están enseñando a las gentes a traer cosas que no enseñó el Señor, para que reciban recompensas. Y mire, sí hay recompensas para el que da, sí, la Biblia lo enseña. Pero la gente no lo está haciendo porque Dios les dio. Lo están haciendo meramente para que Dios les dé. Y lo hacen engañados. Y los únicos que se están lucrando son los dueños del ministerio, los llamados pastores, maestros y evangelistas de esas congregaciones. Y están enseñando unos pactos que no están en la Biblia. Es más, con relación a los pactos, no soy yo quien pacta con Dios, porque yo soy inferior a Dios. Es Dios el que pacta conmigo. Los pactos no fue de Abraham hacia Dios, de Moisés hacia Dios, de David hacia Dios. Los pactos fueron de Dios hacia Abraham, de Dios hacia Moisés, de Dios hacia David y de Dios hacia la iglesia. Entonces yo no puedo, como testatario, hacer de testador. Porque si yo soy el heredero, ¿cómo voy a hacer un testamento? Y pacto es testamento. Si yo soy el testatario, el que me beneficio del testador, hermano, jurídicamente eso no tiene ningún peso. Yo no puedo obligar a mi papá o a mi mamá a que hagan un testamento a mi favor. Pero doña Gladys y don Albeiro sí están en todo su derecho de hacer pacto y dejar escrito el testamento a favor de sus hijos. Entonces eso jurídicamente no tiene ninguna validez. El pacto de Dios para los hombres a través de Noé, ¿cuál fue? Puso un arco como señal. Y todos los pactos en la Biblia tienen una señal.
Todos tienen señal. Es más, Dios hizo pacto con Jacob y la señal fue que lo dejó cojo. Todo el que veía a Jacob lo veía cojo. ¿Por qué? Porque todo el que pacta con Dios tiene una señal de Dios aprobada. Amén. La señal con Noé fue el arco iris. La señal con Abraham fue la circuncisión. Entonces todos los pactos tenían una señal. Amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, tenemos que aterrizar en el tiempo en que estamos. El plan de Dios financiero es tan perfecto que no necesita añadiduras. Usted no necesita vender la casa y traérsela a los apóstoles para que el Señor le dé 10. Hermano, va a caer en ruina. No, administre bien lo que Dios le ha dado. Amén. ¿Dónde está mi esposa? Entonces vamos a entrar en una parte. Voy a pedir que alguien le preste un micrófono a ella. Porque en este tema de ricos para con Dios, tenemos que aprender en nuestra vida secular también a manejar nuestras finanzas. ¿No hay proyección? Sí. Hay unas diapositivas ahí cortas que no es mucho, hermano, por eso le dije hasta las 3. Le agradezco también a mi esposa que me ha apoyado tanto en esto. Y, muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Por acá. Amén. Entonces, ya hemos hablado que ser ricos para con Dios es ajustarnos al plan financiero de Dios y que no es la riqueza que el hombre posee material lo que lo hace importante para con Dios. Pero hay algo que debemos nosotros aprender también en nuestras finanzas humanas y que es importante que nosotros lo entendamos. Y hay unos errores que son comunes en las finanzas personales y que es importante que nosotros hoy lo miremos, lo analicemos y corrijamos algunos aspectos que nos puede llevar a ruina, y aprendamos a implementar cosas, detalles de la administración que nos van a llevar a ser fructíferos y prósperos en la vida humana. Amén. Es que aquí necesitamos ser buenos administradores. Entonces, por favor, salude a la congregación. Hermanos, bueno, entonces, como la idea es ser buenos administradores, lo que Dios nos ha dado para administrar, en primera instancia vamos a ver esos errores comunes que se tienden a tener no solamente en la iglesia, sino a nivel secular. Pero en esta parte, bueno, mi esposo va a introducir esta parte porque también hay una lectura bíblica en la que Dios también nos ilustra acerca de la planeación. Lucas 14. ¿Están escuchando bien allá? Lo que pasa es que mi esposa es rola y hablaba suave. Yo soy más gritón. Entonces, en Lucas 14, 28, oiga, y la otra semana van a hacer referencia creo que a esto, porque la familia es como una torre. Entonces, la otra semana, digámoslo así, van a empezar la mayordomía de la familia. Amén. Ustedes no lo creen así. Yo por el tema que escuché ya, el subtema que van a tratar, veo que es pura mayordomía de la familia. Y por eso no tratamos tema de familia ahorita, porque el pastor viene con una secuencia de la familia y ahorita les van a dar duro con el tema de la familia. Amén. Entonces, ese es el versículo 28 y 29. Mire, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle bullying de él,
diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, con base a esa analogía que el Señor hace, de que hay que hacer un presupuesto para todo, Él dice, quien vaya a edificar una torre, necesita primero sentarse con números en papel o con calculadora y lapicero y empezar a diseñar lo que nosotros llamamos un presupuesto. Amén. ¿Cómo elaboro un presupuesto? Lo ideal para tener una buena administración, en primera instancia, es llevar un registro de ingresos y gastos. A esto se le llama presupuesto. ¿Qué compone un presupuesto? Bueno, en primera instancia tiene una parte que es ingresos, ¿cierto? Los ingresos. Los ingresos se dividen en dos, fijos y variables. ¿Cuáles son esos ingresos fijos? Está el salario, están los ingresos por renta, es decir, cuando usted tiene, por ejemplo, un apartamento alquilado, tiene una maquinaria alquilada, tiene un vehículo también en alquiler, y también a veces para, digamos, ya las personas de mayor edad se habla de una pensión, ¿cierto? Estos son ingresos fijos. ¿Cuáles son los ingresos variables? Ah, bueno, este mes tuve que hacer unas horas extras y me ingresó un dinero que no tenía, ¿cierto?, presupuestado mensualmente. A veces también trabajamos por comisiones, entonces hay meses en los que tenemos de pronto una venta de algo en específico, por ejemplo mi esposo que trabaja con finca raíz, hay meses en que tiene una venta de un inmueble como hay otros meses que no y por ende comisiona. También a veces hacemos trabajos independientes, o sea, trabajamos en una empresa, pero nuestra oficio o nuestra profesión a veces nos resulta un trabajo independiente, entonces este también se clasifica como un ingreso variable. También a veces tenemos premios, ¿cierto? Bonificaciones, aquí yo veo que hacen que la apoya, ¿cierto? Entonces eso también se clasifica como un ingreso variable. ¿Por qué es variable? Porque no es constante mes a mes, sino que pueda que haya en un mes un ingreso extra como en otro no. Por eso es un ingreso variable. Entonces podemos decir que en los ingresos hay dos tipos de ingresos, ¿sí, hermanos? Dos tipos de ingresos. Unos que son fijos y otros que son variables. ¿Hay alguno que sea variable y se pueda convertir en fijo? Depende, sí puede pasar. Eso puede pasar, por ejemplo, cuando ya usted adquirió una casa y la puso en alquiler, cuando hay un rendimiento de inversión y que ya este es mensual, que usted sabe que va a ser fijo ese mismo nivel de rendimiento, entonces se clasificaría como un fijo. ¿O en comisiones también, por ejemplo? Sí, también, pero pues eso ya depende de cada persona, ¿cierto? Muy bien. Asimismo, los gastos también se clasifican en fijos y variables. ¿Cuáles son los fijos? En primera instancia, es muy bueno que usted clasifique los diezmos como un gasto fijo. Digamos que aquí en un presupuesto se le pone en gasto, pero ustedes saben que eso es una inversión, ¿amén? Entonces, el diezmo, el arriendo o el pago de la hipoteca, los servicios públicos, la alimentación, la pensión de los niños, el seguro, el transporte, son ejemplos de gastos fijos, ¿cierto? Que no van a cambiar mes a mes, o sea, los tenemos que pagar. Pero los variables son aquellos que sí se pueden modificar, que son, por ejemplo, las ofrendas, las primicias, los votos, las limosnas. No siempre tenemos, digamos, una producción que nos permita traer una primicia, ¿cierto? Entonces, no mes a mes, no siempre vamos a tener primicias. O, por ejemplo, hay un voto pro campamento. Hay un mes en el que sí va a haber campamento, en el otro para que no. Las tarjetas de crédito, depende de si usted se endeuda o no. Recreación, a eso nos referimos cuando, por ejemplo, vamos a comer. Aquí yo veo que cada media cuadra hay cosas de comida rápida, sí, o sea, eso es como, por ejemplo, cuando salimos a comer el heladito, bueno, la comida. Vida social, cuando nos invitan al cumpleaños y nos toca ir a los 15, al matrimonio, bueno.
reparaciones e imprevistos. Imprevistos es cuando, bueno, me tocó comprar el medicamento que no me lo esperaba, pero me tocó sacar y esto no es mes a mes, ¿verdad? Listo, entonces también unos fijos y unos variables. ¿Podemos convertir algún fijo en un variable? No, es muy difícil que se convierta un fijo en un variable porque ¿cómo vas a eludir el arriendo o la hipoteca un mes y el otro mes no, ¿cierto? Es imposible. Hasta ahí ustedes están. ¿Tiene alguno de ustedes una pregunta hasta aquí? ¿Alguno por allá atrás está entendiendo? ¿Están oyendo bien? Amén. Entonces, mucha atención, hermano, porque no se nos puede perder el hilo. Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo de lo que es un presupuesto. Entonces, aquí vamos a ver una persona, por ejemplo, que gana 1 millón. Yo creo que no alcanzan a ver, pero yo más o menos les voy a explicar. Este fulanito de tal gana, o este Pepito Pérez gana 1 millón y tuvo este mes de octubre unas horas extras de 70.000. O sea que tiene un total de ingresos de 1.070.000. Qué bueno sería que usted comenzara a hacer el ejercicio, pues queríamos que pues tomaran papel y lápiz para hacerlo, pero pues no sé si trajeron. Si lo pueden hacer, si lo pueden ir haciendo, mucho mejor. Entonces, ingresos tuvo 1.070.000, totalizan sus ingresos. Luego siguen con los gastos, entonces seguimos con los diezmos. Los diezmos decimos que es la 10ª parte del total de los ingresos, ¿cierto? Entonces decimos que son 107.000. Para las personas nuevas le pueden quitar un cerito al ingreso, al total de los ingresos, y ahí le da el total de los diezmos, 107.000. Tenemos que esta persona, digamos que es casado y la esposa también trabaja, este Pepito Pérez, entonces que él da la mitad de la hipoteca, por ejemplo, 350.000. Da los servicios públicos de 80.000, el mercado los 200.000, bueno, los gastos escolares, no sé, 90.000, bueno, tenemos transportes, ofrendas, tarjeta de crédito, ahorro, recreación, otros gastos imprevistos. En ahorro, Pepito Pérez no tiene nada. Y cuando totalizó el total de los egresos, resulta que le dio 1.157.000. O sea que el saldo total del mes está en menos 87.000 en octubre. Esto se le llama un déficit en el presupuesto. Y cuando miramos eso, si fuéramos ordenados, si somos ordenados, podemos comenzar a analizar qué podemos hacer para remediar la situación y cómo podemos atacar. Entonces, o sea que en octubre se fue en rojo. Se fue en rojo, se fue en 87.000 en rojo. Entonces, si ustedes hacen este ejercicio y su saldo le da en rojo, usted tiene que hacer lo siguiente. Lo primero, tiene dos opciones. Lo primero es reducir sus gastos variables. ¿Recuerdan cuáles son los gastos variables? Son los que cambian mes a mes, o sea, pues pueden tener algún tipo de modificación. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, ¿cuál podría cambiar Pepito Pérez acá? Recreación, ¿cuánto se gastó en recreación? 100.000 pesos. ¿Qué otro podría cambiar? Esa es recreación. Las tarjetas de crédito. Según los expertos en economía, usted debería pagar mensualmente en tarjetas de crédito lo equivalente a un 20% de sus ingresos. Si usted está pagando más del 20% en tarjetas de crédito, ya está mal. Otra cosa, bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, esos puede comenzar a cambiarlos. Entonces yo puedo comenzar a jugar como con esos que son variables. Entonces este Pepito Pérez se dio cuenta que se había gastado mucho en recreación, que se gastó en tarjetas de crédito también, entonces trata de hacer algo, para atacar ese problema. Entonces ya les dije que uno era recortar los gastos variables y el segundo, o la segunda alternativa, que para mí es la mejor, es aumentar sus ingresos. Entonces, ¿cómo hago para aumentar los ingresos, cierto? Puede ser hacer más horas extras, pero aquí es donde quisiéramos llegar también. Nosotros tenemos una cultura desde niños que tenemos que buscar un trabajo y emplearnos y tratar de sobrevivir y ya, pero nosotros somos hijos de Dios y nosotros podemos llegar mucho más allá de conseguir un trabajo, dedicarnos a trabajar toda nuestra vida para un sueldo o un salario.
miren, nosotros podemos buscar, estudiar, capacitarnos para tratar también de hacer otra fuente de ingresos aparte de nuestro trabajo. Qué bueno sería que también miremos la posibilidad de emprender. Entonces esta persona, por ejemplo, Pepito Pérez, hizo más horas extras, pero llegó y hizo un trabajo independiente de 40.000 pesitos, ya esta vez ganó 1.125.000. Le bajó a la recreación, dijo, no, este mes voy a bajarle a las alitas de comidas rápidas, entonces le bajó a 30.000, por ejemplo. Los gastos fijos no los pudo cambiar, pero sin embargo le dijo a la esposa, amor, vamos a tratar de ahorrar en el agua, vamos a tratar de ahorrar en la luz, ¿cierto? A veces parece que no fuese ingreso, digamos, en efectivo, pero resulta que si nosotros como esposas, las que estamos en casa o las que están en casa, pueden ayudar en estos temas, le va a ayudar a aumentar ese ingreso al esposo. En cosas tan simples podemos ayudar también. Entonces, resulta que ya los servicios públicos le bajaron y contó con 5.000 pesos ahí. Bueno, así le fue bajando las cosas y en este mes de noviembre tuvo un superávit de 67.500, dice él. Eso se le llama que tuvo un saldo positivo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa a veces cuando tenemos ese saldo positivo? No lo gastamos de una. Entonces hay un ítem que es muy importante tener en nuestro presupuesto y que debe ser obligatorio, que se debe llamar ahorro. Ahorro, exacto, por ahí escuché natillera. A mí, yo la verdad no había escuchado ese método. En Bogotá se usa mucho las cadenas, no sé si también han escuchado, ¿no? Bueno, hay personas que no son disciplinadas para ahorrar, que les cuesta llegar y decir, este mes me voy a proponer ahorrar 50.000, ¿sí? Hay métodos de ahorro como lo son la natillera, que me parece aún mejor porque da un rendimiento económico, que eso no se ve, por ejemplo, en Bogotá no hay esa modalidad. En Bogotá se utiliza, por ejemplo, la cadena, que es sí aportar un monto mensual y al final de los puestos o al final de los meses te dan todo el valor total de lo que ahorraste. Pero en la natillera tengo entendido que da un rendimiento, eso me parece muy bueno. Obviamente tiene que ser con personas serias, porque después usted va y dice, ya los hermanos nos predicaron que nos metiéramos en la natillera, y lo hace por allá con personas irresponsables y resulta que usted se fue en pérdidas. Entonces tiene que ser con gente muy responsable y usted también sea responsable para que le funcione. Entonces, este ítem de ahorro es muy bueno que lo hagamos así. Si yo no tengo esa disciplina, qué bueno que se meta, por ejemplo, en una cadena o en una natillera, porque obligatoriamente tienes que ahorrar. Y entonces, esos superávits tiene que ir al otro mes en otros ingresos, pero en este caso ya no diezmas sobre, digamos, ese superávit, sino solamente… Por ejemplo, en diciembre que recibimos la prima, que hacemos más horas extras, hacemos más trabajos independientes, entonces diezmamos en este caso sobre el salario, las horas extras, los otros ingresos, pero ese superávit que subió, ¿cierto?, del mes anterior, pues no diezmarías porque ya está diezmado, ¿verdad? ¿Sí me hago entender? Entonces, así vas viendo tú como mes a mes, así sea poco, así sea muy poco, no importa. Desde que estés siempre en verde, tú vas a comenzar a ver acumulado un dinero que te va a servir luego para invertir. Es muy importante que si tenemos un saldo positivo, no te lo gastes de una vez, sino que lo inviertas. ¿Hasta ahí, hermanos, han entendido? Bueno, entonces hagamos un pequeño examen, ¿sí? Entonces, en el presupuesto existen, ¿qué? Gastos fijos y gastos variables. Pongamos dos ejemplos de gastos fijos. Muy bien. ¿Y variables? Muy bien. Muy bien. Y también tenemos unos gastos fijos y variables. Y tenemos unas entradas que también son ingresos fijos y tenemos ingresos variables, ¿verdad? Que Pepito Pérez en el mes de octubre se quedó en saldo rojo.
y debiendo, pero que tomó medidas y va a tomar medidas de corrección, reduciendo ¿qué? ¿Cuáles gastos? Gastos variables. Muy bien. Sí. Muy bien, hermanos. Hay un versículo que dice en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Vamos a mirar que también debemos aprender a comprar sabiamente. Entonces, cuando vamos a comprar nos debemos hacer unas preguntas. La primera pregunta antes de la compra, no después de la compra, antes de la compra es: ¿realmente necesito este artículo que quiero comprar? ¿Cuántos de ustedes han comprado y no se han preguntado, ¿realmente lo necesito? Y eso ocurre mucho cuando compramos tecnología. Eso, cuando compramos la estática, y estático quedamos cuando nos llegan la tarjeta de crédito y tenemos los mismos kilos, hemos aumentado. Entonces, esa pregunta es importantísima. Otra pregunta es: ¿he buscado otras ofertas? Es decir, no a la primera oferta voy a comprar. He analizado, he buscado por internet, he preguntado en El Éxito, he preguntado en otras tiendas si el mismo producto tiene el mismo valor. ¿Por qué, hermanos? Mire, nosotros necesitamos hacernos estas preguntas porque hay veces que nosotros compramos cosas que no necesitamos. Y si usted, hace 8 días, creo que era el hermano que decía que en el closet tenía cosas por allá que la esposa no quería ni tocar, pero ahí estaban. Hay cosas nuevecitas en los closets. Y hermano, si usted quiere ser un buen mayordomo, traiga eso para el bazar. Ahí la cuñita, hermano. Ahí la cuñita. Cosas que no necesitamos, pero ahí están. Se están envejeciendo. Si yo tengo un iPhone 6 o 7 y está funcionando, eso nos pasó con mi esposa hace como 6 meses. Ella quería, porque el iPhone, el teléfono que ella tenía estaba lento, así, cargado de una cantidad de cosas, y que vamos a comprar otro teléfono, pero fue cuestión de llevarlo a donde el médico. El técnico vino, lo reparó y lo puso a trabajar perfectamente. Y ayer mi esposa me decía: ¿verdad? Este teléfono está funcionando tan bien que yo para qué hubiera comprado otro teléfono. Nos pasa con el televisor, con la elíptica, nos pasa con las ollas de la cocina, con una nevera, con muchos artículos. Entonces la siguiente pregunta es, la tercera: ¿le hemos preguntado a Dios qué piensa Él? Mire, hermanos, hay veces que nosotros compramos y no necesitamos. Hay veces que nosotros compramos y no hemos buscado otras ofertas. Pero la peor es no consultarle a Dios. Pero usted dirá: pero es que son cosas tan simples. Pues comprar un teléfono, comprar un televisor, eso ¿para qué se lo voy a consultar yo a Dios? Puede que tenga razón, el Señor está tan ocupado resolviendo cosas grandes que usted puede decir: ¿yo para qué le voy a consultar? Pero ¿cuánto te puede costar un teléfono de alta gama hoy día? De 700 a 4 o 5 millones de pesos te puede estar costando un teléfono de alta gama. Pero resulta que usted no conoce el futuro. Y ahí es donde yo me pongo en la posición de humano y digo: yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Yo compré un artículo que no necesitaba hoy, pero el día de mañana me tocó salir de urgencias a llevar a mi niño a un especialista. Y esos 700 millones, 5 millones de pesos que invertí en un artículo que no necesitaba. Entonces,
En la Biblia dice que el Espíritu Santo y que el amor de Dios gobiernan nuestros corazones. Hay cosas que nos producen angustia. ¿Lo compro o no lo compro? ¿Invierto o no lo invierto? ¿Le hago o no le hago? Hermano, si estás en esas, no lo hagas. Deje que Dios gobierne su vida y su corazón. Si el Señor gobierna su vida, hermano, cómase las uñas y aguántese el varillazo. Pero no compre cosas que te producen insatisfacción. No compre cosas que te producen angustia. No compre cosas que te producen inestabilidad emocional. Y que mañana digas, yo ¿por qué lo compré? ¿Por qué me metí ahí? No metamos la pata. Siguiente. Bueno, este es lo que hablábamos de no ahorrar, ya lo habíamos profundizado, sigue. Este tema sí es bueno tratarlo, hacer de las tarjetas de crédito un estilo de vida. Esto es una nueva forma de esclavitud, ¿verdad? A veces uno empieza a comprar con una tarjeta de crédito y es increíble que uno paga y paga y paga y no acaba de pagar. Pareciera que nunca acabáramos de pagar. Es muy bueno, o sea, yo no soy de las que dice no adquiera una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque una tarjeta de crédito te ayuda en tu historial crediticio y el historial crediticio es muy importante a la hora de, digamos, adquirir un préstamo que sí necesitamos, por ejemplo, para comprar una casa. Cuando tú no tienes historial crediticio, pues los bancos dicen, no, pero esta persona no existe financieramente, entonces no te prestan. Entonces digamos que tener una tarjeta de crédito no es que sea malo siempre y cuando la sepas manejar, siempre y cuando preguntes, por ejemplo, cuánto es la cuota de manejo. Hay gente que adquiere tarjetas y ni siquiera sabe cuánto paga, cuántos son sus costos. Por ejemplo, estas tarjetas Éxito tiene una cuota muy alta, por ejemplo. Hay tarjetas, en cambio, que tienen una cuota de manejo solamente si la utilizas. Si no la utilizas, no te cobran. Es cuestión de jugar con esas cosas. También preguntar cuál es la tasa de interés. Entonces, usted averigua cuánto es la tasa más alta que está en el mercado y usted dice, ah, bueno, esta está al 2.3, pues está bien. Hay unas que están incluso al 1. Y pico, es excelente. Pero cuando ya sobrepasa el 2.9, eso… Tenga cuidado, averigüe cómo está la tasa de interés de una tarjeta de crédito. Si se pasa 20.000 la cuota de manejo mensual, piénselo también, porque hay otras opciones, lo que decía mi esposo, buscar la mejor oferta. Hay otras opciones en donde no me piden pagar una cuota mensual, a no ser que la maneje, o hay otras incluso que su historial crediticio es tan bueno que le dicen, por un año lo vamos a eximir de cuota de manejo. Buenísimo, cójanla, siempre y cuando tenga autocontrol. Hay otros que te dicen, te damos 6 meses sin cuota de manejo. Eso sí es como de mirarlo, porque ellos saben que tú te enganchas con la tarjeta, ¿cierto? Y resulta que uno difiere la compra a 12 meses, entonces ellos saben, bueno, 6 meses, no le vamos a cobrar cuota de manejo, pero ya de ahí lo esclavizamos por 5 años más. Entonces hay que saberla manejar, pregunte cuáles son los costos, pregunte cuál es la cuota de manejo, mire si de pronto hay una que solamente le cobre cuota de manejo cuando usted la utiliza y si lo pueden eximir de la cuota de manejo un año, mucho mejor. Entonces, lo que les decía, evalúe cuánto usted está pagando mensualmente de su tarjeta de crédito y si sobrepasa el 20%, usted ya está mal. Si usted compra el mercado con la tarjeta de crédito, usted es mal administrador, muy mal administrador financiero de su casa, porque el mercado no se compra con tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito deben usarse para comprar cosas grandes, por ejemplo, o electrodomésticos, ¿cierto? Cosas que yo no soy tampoco de las que dice que todo tengo que comprar en efectivo y voy a esperar a ahorrar y ahí sí lo compro, porque resulta que existe algo que se llama devaluación. Entonces usted ahorra o piensa ahorrar hasta cuando por fin ya tiene el monto para comprar lo que usted tiene presupuestado, resulta que ya está más alto el precio, ¿cierto? Entonces, usted puede, digamos, comprar con su tarjeta de crédito siempre y cuando haya mirado en su presupuesto cuánto es lo disponible que tiene para endeudarse, ¿cierto? Si usted hace el ejercicio y mira la diferencia, si tiene un saldo positivo, bueno, puedo endeudarme con tanto mensualmente, o sea que sí puedo adquirir la tarjeta de crédito.
Amén. El Proverbio 22:7 dice: el rico se enseñorea de los pobres. Es decir, traduzcamos eso a hoy: los bancos se enseñorean de los pobres. Ardila Lule se enseñorea de los pobres. ¿Qué más? Sodexo. Aquí trabaja alguien con Sodexo. Bueno, hablemos de otros grupos. Argos. Traduzcamos eso a hoy. Mire lo que dice: y el que toma, entonces olvidémonos de esa gente. Y el que toma prestado, ¿qué dice? Es siervo del que le prestó. Hermanito, olvídese del gota a gota. Gota a gota, hermano, es la que le van a sacar a usted sangre por gotas y por gotas. Esa gente, hermano, es lo más usurero que puede haber. No se meta, hermano, que eso sea la última opción que usted y su familia piense. O sea, eso no tiene que estar dentro de su presupuesto. Esa gente es perversa y te haces esclavo de un gota a gota y no sales de ahí, hermano. Esa es como la ratica que está en la ruleta, y entre más trata de avanzar, más corre la ruleta y menos sale. Entonces, hermanos, el rico siempre va a existir, hermano. Ese problema de clases siempre va a existir. Usted no se preocupe porque hay ricos o porque hay pobres. Jesús también lo dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es decir, hermano, luchar contra la pobreza es importante, pero también es importante saber que siempre habrán pobres. Entonces, si siempre habrán pobres, es porque siempre han habido ricos, y ricos que van a tratar de hacerte esclavo. Entonces, hermanos, entre esa hay otro paréntesis que debemos aclarar: no seas fiador de nadie. ¿A cuánto les gusta esta palabra? Diga, la tomo para mí. No seas fiador de nadie. El hombre más sabio en la Biblia lo dijo, capítulo 6 de Proverbios, que no, hijito, dice, hijito, si saliste fiador, si te enlazaste, dice él, con tu boca, es decir, te comprometiste, pilas, arregle ese chicharrón lo antes posible y sálgase de ahí. Hermano, salir de fiador, mal negocio, es mal negocio. Tan mal negocio es que ya hay oficinas donde le sirven a ustedes de fiador, le organizan los papeles y ellos mismos hacen de fiador, y es falso, porque ya la gente no quiere servir. Ya la gente se ha empezado a dar cuenta que ser fiador es muy mal negocio. Ahora, pedir prestado, vamos un poquito más adelante porque ya el tiempo se nos está acabando. Ok, bueno, este tema también es quisquilloso. Hay personas que se acostumbran a pedir prestado, y esto es una costumbre que trae más ruina. Definitivamente, entre usted más intente no deberle a terceros, digamos a personas, es mucho mejor. La Biblia también lo dice en Romanos 13, 6 al 8. Tratar al máximo de evitar las deudas. Lo que les decía, si usted va a adquirir un préstamo, ojalá que fuera, digamos, con una entidad bancaria, porque las tasas de interés son más bajas en comparación con una persona como un gota a gota, o de pronto alguien que te quiera prestar a un 5%, los intereses te comienzan a consumir, y más si es en la iglesia, es un problema, porque entonces ya no quiero volver a la iglesia porque le debo al hermano, y entonces se pierde también el hermano porque no vuelve a la iglesia debido a que le debe, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que ni usted trate tampoco de prestar. Si usted no quiere perder la amistad con el hermano y que por ahí esté nuevecito, ay Dios mío, mejor, pues lo mejor es que trate de evitar
este tema. ¿Cuántos han perdido amigos por prestar dinero? Entonces, lo que Pablo dice es: no debáis nada a nadie. ¿Sí? Eso es un deber de los cristianos, no deberle nada a nadie. Hay otro problemita que se nos puede presentar, y es no economizar, el derroche de electricidad, derroche de agua, derroche en comida. Hay gente que es tan excesiva en comprar comida. Yo cometía ese error. Cuando yo me casé, cogía la nevera y la llenaba de comida, y éramos 2. Hermanos, se me perdía mucha cosa. Después fui aprendiendo que hay que comprar racioncita, y si quiero comer fresco, preferiblemente todos los días, comprar sobre todo los vegetales y cositas así. Entonces, economizar. ¿Por qué economizar? Porque Cristo mismo nos enseñó. Cuando Él multiplicó panes y peces, mandó recoger lo que sobró, y sobraron 12 cestas, y dijo: para que no se pierda nada. Si Él nos lo enseñó, ¿por qué no practicarlo nosotros? Eso es una buena mayordomía en el hogar, ¿cierto? No dejar el televisor encendido si usted se está dormido. No dejar las computadoras encendidas si está dormido. El calentamiento global nos está enseñando a apagar televisores, a no dejar los bombillos encendidos, a no desperdiciar el agua, y es una realidad. Hay gente que no cree, pero el calentamiento global por la Biblia es algo real. Bueno, pasemos a otro tema. Es solo tener una fuente de ingresos. Hay personas que tienen un empleo y de pronto ganan bien con ese empleo, pero resulta que la empresa quebró y se desestabilizaron completamente. Qué bueno es que si usted tiene un empleo, que si usted mira y ha hecho ese análisis del presupuesto y usted ve que tiene un superávit, comience a invertir. Que no se gaste ese superávit que usted tiene, sino comience a invertir para que tenga un rendimiento. Asesórese con personas que de pronto sepan del tema para que tampoco vaya a perder su plata. Obviamente siempre hay un nivel de riesgo. Usted en todo negocio y en toda inversión tiene que ser consciente de que tiene un nivel de riesgo. Y a menor, esto es directamente proporcional. Si su riesgo es poco, pues también usted debe esperar pocas ganancias, ¿sí? Pero si usted también se arriesga alto, también puede tener muy buenas ganancias o también muy buenas pérdidas. Entonces, es como un llamado a mirar nuestro presupuesto, a analizarlo, mirar que si hay un superávit. Si no lo hay, a buscar un superávit, y cuando lo haya, busque ahorrar e invertir. No tampoco se quede ahí ahorrando el dinero, porque el dinero se devalúa, sino también busque alternativas de inversión. Tener una vida sana, buena alimentación balanceada y ejercicio. Son 3 cosas importantes que hay que tener en la mayordomía de nuestro cuerpo. Y hermano, hay un error grave de los jóvenes, y es creer que nunca van a envejecer, ¿cierto? Y pregúntenle entonces al anciano qué hizo, cómo lo multiplicó, o por qué no tiene hoy lo suficiente para vivir como debe vivir un anciano de Cristo, ¿cierto? Veamos ese ejemplo. Yo no voy a poner ningún ejemplo aquí que conozcamos, pero ustedes que conocen, miren, en la iglesia siempre habrá necesitados, pero por lo general los necesitados fue porque pasaron por una mala planeación y una mala organización de sus finanzas. Amén. Y pensar que hay que heredarle a tus hijos en vida, eso es pésimo, hermano. No le ponga su casa a sus hijos si no se ha muerto. He visto ancianos por ahí llevaditos porque sus hijos se le posesionaron, y los pobres ancianos parecen sirvientes y sirvientas de esos malos hijos. Eso no hay aquí, eso no lo vemos aquí, pero lo hemos visto por ahí en otros lados. Tantos ancianos que heredaron a sus hijos, le escrituraron la propiedad de sus hijos, y luego los ancianos enfermos y no hay quien vele por ellos. Entonces, hermano que tiene propiedad, disfrute de su casa, disfrute de su pensión. Vaya, coma, invite a sus amigos a su casa, cómase un buen almuerzo, vaya, pasee, vaya a San Andrés. Si quiere salir fuera del país porque nunca lo ha hecho, vaya, disfrute de la vida, que es una sola.
Eso se va a acabar prontico, hermano, y usted se va a ir al cielo, y cuando le toque la puerta a San Pedro le va a decir: ¿usted conoció el mar? Y usted: no, solo conocí Guatapé, era parecido. Hermano, eso, no, San Pedro no le va a preguntar eso. Pero hermano, a decir, está enseñando falsa doctrina aquí. Hermano, por Dios, hermano anciano, hermano mayor, disfrute sus canas, disfrute de sus nietos, pero no se vuelva cuidandero de ellos. Amén. Si está de vacaciones, así como Josué que está en la casa temporalmente, bueno, disfrútelo. Pero usted como hijo no pretenda que su mamá o que su suegra va a cuidar de sus hijos, porque es una responsabilidad nuestra. Amén. Aleluya. Entonces, ¿usted quiere ser rico para con Dios? Hermana Viviana, ¿usted quiere ser rica para con Dios? Amén, amén. Aleluya. Hermanos, empecemos a practicar una buena mayordomía para el Señor. Mire, lo que se está haciendo acá cada 8 días, eso tiene un propósito de parte de Dios. Que usted guarde principalmente lo que ya hemos enseñado: sus diezmos, sus ofrendas y sus votos. Que haya un tiempo especial. Yo conozco iglesias, eso no es aquí, donde la ofrenda o los diezmos es como cualquier cosa. Y entonces se predica la palabra y todo muy bonito, y cuando están aquí no se puede ni ministrar bien al que viene, porque se está ministrando y entonces el pastor es preocupado porque se van a ir los hermanos y sin ofrendar, porque lo dejan por allá como por último. No, que en el culto las ofrendas tengan un espacio de devoción y dedicación para Dios. Que la iglesia entienda que hay un espacio que es para yo darle a Dios lo que es de Dios, y la palabra es lo que Dios tiene para mí. Pero nadie, según la palabra, nadie se va a presentar ante el Señor con las manos vacías. Que entendamos que el culto tiene un lugar específico y que hay un orden específico, y que no todo lo hacemos de cualquier manera. Que el Señor dijo, el apóstol Pablo dijo: ¿qué hay cuando os reunís? Que hay himnos, alabanzas, adoración, que hay profecía. Pero eso no es todo al mismo tiempo. Todo se debe hacer en orden. Porque yo no me quiero imaginar, hermanos, mientras unos cantan, otros profetizan, otros predican, otros adoran. No. A mí me enseñaron que si yo llego a un culto y ya están cantando, hermano, entónese con los cantos. ¿Quién va a orar, hermano, escuchando a todo el mundo cantar? O hay hermanos que nunca leen la Biblia en la casa y cuando llegan al culto, ¿y si la leen? No. Por eso, cuando yo predico, les digo: hermano, no me abran mucho la Biblia, porque se me entonan ahí, no me escuchan. Si quiere leer la Biblia y reflexionar, vaya a su casa. Démosle mayordomía también al momento del culto. Démosle administración a la alabanza. Vamos a adorar, vamos todos a adorar. Vamos a escuchar la predicación, vamos a escuchar. Entonces vamos a ofrendar con calidad. Y el Señor de paz os dé en abundancia todo lo que os falte, y supla las necesidades en justicia que la iglesia, con un corazón educado en las finanzas, le sabe pedir al Señor. Den ese aplauso al Señor, y que el Señor nos bendiga y multiplique a esta iglesia, y que no haya un necesitado, porque aquí esta iglesia aprendió a recibir y dar para la obra de nuestro Dios.